Hola, sean bienvenidos a Matemática entre dos. El día de hoy resolveremos el reto propuesto en el programa Aprendo en Casa para el curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el segundo año de secundaria, transmitido el día viernes 15 de mayo del 2020. El tema es el Estado y su rol, que corresponde a la semana 6. Y aquí te presento algunas notas que tomé del programa Aprendo en Casa emitido por TV Perú. Si deseas, puedes también agregarlas a tu portafolio. El Estado es una organización política y administrativa con soberanía, y las sociedades se han desarrollado así para tomar decisiones y accionar sobre la vida en común. ¿Qué es la soberanía? La soberanía se refiere al poder de decidir quién ingresa y quién no. Es la capacidad de gobernarse de manera autónoma e independiente. Componentes del Estado. Tenemos 3 componentes. La población, que es el conjunto de personas que componen el Estado. El territorio, que es el espacio geográfico respetado por los demás países en su soberanía. El poder, la facultad de hacer algo que tiene que estar orientado al bienestar común. Los poderes del Estado también son 3. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo está representado por el presidente de la República, sus 2 vicepresidentes y sus ministros. El poder ejecutivo es el responsable de la conducción y administración del Estado. Dentro del poder legislativo tenemos a los 130 congresistas. El Congreso es unicameral y tiene a su cargo las leyes. Dentro del poder judicial tiene la función de administrar justicia de acuerdo a la Constitución Política del Perú y las leyes peruanas. Ahora veamos el reto. El reto consiste en analizar si las medidas dadas por el gobierno responden realmente a las funciones de éste. Primero debes identificar cuáles fueron las medidas que ha tomado el Estado en bienestar de la población. Revisa periódicos, revistas, televisión y radio en busca de noticias. Y segundo, debes clasificar las medidas teniendo en cuenta si pertenecen al poder ejecutivo, legislativo o judicial. Y acá te presento las noticias que yo he sacado de internet. Recuerda que para hacer la tarea también puedes usar los periódicos. Y que asimismo se han dictado una serie de normas, decretos legislativos, decretos supremos durante la cuarentena. Por ende, no te limites simplemente a estas 10 opciones que te voy a presentar en este video. Recuerda que esto solamente es una guía para que puedas ayudarte a resolver tu tarea. Yo he ordenado en este caso mis noticias más o menos en forma cronológica. Tú también puedes hacer lo mismo si deseas. La primera noticia es: el Congreso aprobó el retiro de un máximo de 12.900 soles de los fondos de las AFPs. Esta fue aprobada por insistencia mediante el Congreso de la República. Por lo tanto, ¿a qué poder pertenece? Pertenece al poder legislativo. La segunda noticia es sobre el cambio en las reglas de la cuarentena. Asimismo, también ya hemos venido viendo cómo es que la cuarentena se ha ido ampliando en diferentes fechas, y para ello también se han hecho uso de los decretos supremos. Sin embargo, esta noticia en específico nos habla de que ya no se darán días diferenciados tanto para la salida de hombres como de mujeres, que sí fue impuesto, si nosotros hacemos memoria, algunas semanas atrás. Bueno, esto se aprobó mediante el Decreto Supremo número 64 del 2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ¿a qué poder pertenece? Al Poder Ejecutivo. La tercera noticia es
sobre las multas de hasta el 10% de la UIT para quienes incumplan las reglas de cuarentena. Esta fue una iniciativa del Ministerio del Interior y fue aprobado mediante decreto legislativo número 1458. Entonces, ¿a qué poder pertenece esta medida que se tomó? Al Poder Ejecutivo. Cuarto, flexibilizan la excarcelación de deudores alimentarios para evitar sobrepoblación en penales, es decir, para evitar la aglomeración, el hacinamiento en los penales. Esto fue aprobado mediante el decreto legislativo número 4059 y tuvo como iniciativa para poder promulgar este decreto legislativo al Ministerio de Justicia. Entonces, ¿a qué poder pertenece? Al Poder Ejecutivo. Quinta noticia. La suspensión perfecta de labores. La suspensión perfecta de labores fue una medida a iniciativa del Ministerio del Trabajo a fin de preservar los puestos laborales de las personas que se encontraban trabajando en empresas formales y fue aprobado mediante el Decreto Supremo número 11/2020. Entonces, ¿a qué poder pertenece esta iniciativa, esta medida? Al Poder Ejecutivo. Sexto, el Poder Judicial tramitará procesos de forma remota mediante el expediente judicial electrónico. Bueno, en esta ocasión esto fue aprobado mediante una resolución administrativa emitida por el mismo Poder Judicial. Entonces, ¿a qué poder pertenece? Al Poder Judicial. Séptimo, el bono de 380 soles. El gobierno oficializó el segundo pago para las familias vulnerables y esto fue aprobado mediante decreto de urgencia número 44/2020 publicado en el Diario El Peruano. Esta fue una iniciativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, claro que también estuvo avalado por el Ministerio de Economía. Entonces, ¿a qué poder pertenece? Al Poder Ejecutivo. La siguiente es: el Ejecutivo publica normas para que los municipios entreguen víveres a la población vulnerable. Esto fue aprobado mediante decreto de urgencia número 33/2020. Entonces, ¿por quién fue emitida esta norma? Por el Poder Ejecutivo. Y las dos últimas. La reanudación de actividades se realizará en 4 fases. Esto empezará desde este mes de mayo. Esto tiene que ver mucho con una iniciativa que tuvo el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Economía a fin de reactivar nuestra economía como país. Esta medida fue aprobada mediante Decreto Supremo número 80/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, ¿a qué poder pertenece? Al Poder Ejecutivo. Y la última, los colegios privados deberán informar a los padres sobre la variación de las pensiones. Esto fue aprobado mediante Decreto Legislativo número 1476 a iniciativa del Ministerio de Educación. Entonces, ¿a qué poder pertenece? Al Poder Ejecutivo. Y así, una vez que tienes todas tus noticias y las has clasificado dependiendo del poder del Estado que las haya emitido, lo vas a organizar en un cuadro. Y así, por ejemplo, yo los he dividido en los 3 poderes del Estado y he copiado cada una de las medidas de las cuales he hecho referencia en las láminas anteriores. Entonces, recapitulando. El Poder Ejecutivo. Medidas. Multas de hasta 10% de UIT para quienes incumplan reglas de cuarentena. También se dijo que mediante Decreto Legislativo número 64/2020 ya no habrán días diferenciados para la salida de hombres y mujeres. Otro
Flexibilizan la excarcelación de deudores alimentarios para evitar sobrepoblación de penales. También se dio la suspensión perfecta de labores. El bono 380. Se aprobó también la entrega de víveres a la población vulnerable y las fases de reactivación económica. Por último, los colegios privados deben comunicar la variación de pensiones. Dentro de las normas del Poder Legislativo tenemos a la aprobación de retiro máximo de 12.900 soles de los fondos de las AFP. Y dentro del Poder Judicial tenemos el trámite de procesos de forma remota mediante el expediente judicial electrónico. Y así ya hemos organizado nuestra información y hemos terminado de resolver el reto. Recuerda que las noticias son infinitas, que se han pronunciado muchos decretos, se han promulgado muchas normas durante el estado de emergencia. Es por eso que tienes una gran variedad de recursos para poder realizar tu tarea. Y así, chicos, hemos llegado al final del video. Muchas gracias por verlo. No olvides suscribirte, darle like a nuestras publicaciones y comentar. Y no olvides que si tienes dudas sobre cómo resolver esta tarea, recuerda que puedes comentar este video, visitar nuestro fanpage en Facebook o enviarnos un correo para ayudarte. Encontrarás los links en la descripción del video. ¡Nos vemos!